Bienvenidos hermanos y hermanas que nos acompañan. Esta emisión corresponde a la Escuela Dominical de este domingo 12 de abril del año de gracia del Señor 2020, Domingo de Resurrección, domingo en que celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo al resucitar. Hoy es el día en que los cristianos decimos con entusiasmo: Cristo ha resucitado, aleluya. Seguimos con el estudio del cuarto evangelio. El cuarto evangelio nos plantea de manera clara y evidente que el mundo se encuentra en tinieblas y que el ser humano es un ser ciego y un ser esclavo. Sin embargo, no se da cuenta que es ciego ni se da cuenta que es esclavo. Cree que ve, cree que es libre. Y además, hay quienes creen que ven más que los demás y se consideran videntes y líderes de los demás ciegos, que son más libres que los demás y se sienten líderes de los demás libres. Pero la Escritura es categórica. Nos dice el Señor Jesucristo precisamente en Juan, en el capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso nos describe la condición humana. Y una condición humana que permanece así hasta que viene el revelador de Dios, que es Jesucristo. Y Jesucristo como revelador también se manifiesta como luz, la luz del mundo, como la verdad, quien nos lleva a la auténtica realidad del ser humano. El hecho de que los seres humanos sean malos, un hecho natural, como dice el proverbio latino, el hombre es el lobo del hombre. Es decir, el propio ser humano es depredador de su propia especie. Y ese sentido de depredación nos lleva precisamente a lo que es la esencia del pecado. El pecado no es otra cosa que ausencia total de amor, separación de Dios, porque Dios es amor. Detrás de cada pecado está el enemigo. Detrás de cada pecado está el enemigo como forma de vida. El pecado, para el autor del cuarto evangelio, no es un hecho, no es una condición, es un estado espiritual, un estilo de vida, una manera de vivir. Por eso es que cuando Jesucristo llega, Jesucristo nos llega a revelar a Dios y con Dios una nueva posibilidad del ser humano. De ahí que cuando Nicodemo llega a buscar a Jesús, y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, la primera situación que Jesucristo le plantea a este maestro israelita es necesario nacer otra vez. Capítulo 3, versículos 3 al 5. Y de esa manera es como se plantea a la humanidad una nueva posibilidad de ser, una nueva humanidad que surge de Jesucristo. Sin embargo, como dice el propio Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El rechazo casi unánime a Jesucristo es producto de la condición humana de ceguera espiritual. Y eso lleva necesariamente a la contraparte. Jesucristo ha llegado a los suyos le rechazan, pero aún así hay una minoría que sí es receptiva al revelador de Dios, que es Jesucristo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 12. De esta manera, recibir a Jesucristo es el paso para recibir la luz. Es reconocer que se estaba ciego y que ahora se quiere ver. Y entonces Jesucristo, como revelador del Padre, se nos presenta como luz del mundo.
capítulo 5, el versículo 24 nos dice que también es la resurrección y la vida. Es decir, con la luz del mundo que llega, que es Jesucristo, el ser humano que lo recibe resucita espiritualmente y se prepara para una resurrección posterior. Y entonces viene el mandamiento nuevo. Dice en el capítulo 13, versículos 34 y 35, estas hermosas palabras. Nos dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Esto es una utopía, algo que no puede ocurrir, porque la naturaleza humana es depredadora de su propia especie. Por eso es necesario nacer otra vez. Una nueva humanidad en la que sí pueda manifestarse y vivirse y ser vivencial el amor al prójimo, porque no brota de una voluntad humana, sino del amor de Dios. Es decir, Dios nos posibilita para amarlo a Él. Al amarlo a Él, Él deposita amor en nuestro corazón para lo que nos rodea. Pero sobre todo, y es muy importante, para sí mismo. El ser humano es depredador de su especie porque no se ama a sí mismo. En una vorágine de autodestrucción vive el ser humano en el mundo. Porque el mundo es una circunstancia, es un ambiente que presiona al ser humano a su propia destrucción, a su propia autodestrucción. Esto es pecado. Por eso el amor de Dios derramado en el corazón del creyente, lo primero que establece es un genuino amor por sí mismo. Una autoestima sana que da como resultado la capacidad de amar también a los demás. Y no solamente a los demás humanos, sino también a nuestro entorno físico, a los animales, a la naturaleza. Esta nueva persona en Cristo es ahora una posibilidad de una nueva humanidad. Una humanidad que Jesucristo viene a levantar precisamente con su resurrección. La resurrección de Jesucristo es el signo y la señal de la resurrección de la raza humana. No solamente después de la vida o más allá de la vida, sino en esta misma vida. Sin embargo, por la reiterada negativa a escuchar al revelador, el mundo, es decir, todo incrédulo recalcitrante, cae en juicio. Por eso dice Jesús en el capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Y solamente en la predicación del Evangelio, por medio del cual, del Espíritu Santo, que Jesús atraerá a los que han de ser salvos. En resumen, el cuarto evangelio nos presenta al mundo como la significación del lugar del enemigo. Por eso lo considera príncipe de este mundo. Y el mundo no es otra cosa sino todo lo inconverso y a lo que hay que salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ha dado a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Pero este mundo está ciego porque carece de luz. Cristo es la luz del mundo y brinda al ser humano la posibilidad de ser liberado de las tinieblas. Esa liberación implica un nuevo nacimiento y la persona que nace de nuevo descubre que Dios le ama, aprende a amar a Dios y en Dios a todo lo que le rodea. Pero es muy importante esto, sobre todo y empezando por amarse a sí mismo. Hermanos, oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque en Jesucristo hay luz para nuestras tinieblas, libertad que nos libera de cadenas. Permite que esa luz y esa libertad la podamos apropiar por tu Espíritu Santo.
y vivir en ello con el gozo y la felicidad de ser una nueva persona en Cristo Jesús. En su nombre te lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que estamos a sus órdenes. Si alguien quiere los ajustes de estos estudios, con mucho gusto se los enviaremos si lo solicitan. Y nos vemos a la próxima. Que el Señor les bendiga.